Vamos a continuar, hermanos, con nuestro tiempo de meditación. Es este tiempo en la carta de Corintios. Tuvimos un breve, dimos un salto, ¿verdad? Del 13 al 14, por una razón. El capítulo 14 es un capítulo que vuelve el apóstol Pablo a tocar el tema de las profecías y el don de lenguas, ¿verdad? En donde intenta decirnos que el don de lenguas tiene un problema y es que nadie lo entiende. ¿Sí? Si alguien empieza a hablar en lenguas, nadie lo entiende. Y si nadie lo entiende, pues nadie se puede sentir edificado. Al contrario, ¿verdad?, de lo que dice el apóstol Pablo, de lo que se beneficiarían las personas que escuchen el don de profecías o de predicación, podríamos decir, ¿verdad? Así que como este tema lo abordamos en 2 sermones, pues dimos ese brinco, ¿verdad?, directamente al 15. El tema de este sermón, como ya se dieron cuenta, ¿verdad?, si fueron siguiendo el orden del culto, es la resurrección del Señor Jesús. Quiero decirles, hermanos, que como médico ya me tocó ver también una situación así, ¿verdad? A ese paciente después le dijeron, ¿verdad?, los médicos y las enfermeras, Don Lázaro. No se llamaba Lázaro, ¿verdad?, pero le decían Don Lázaro. Y era un señor, ¿verdad?, que un día nos llamaron para decirnos que había caído en paro. Fuimos, yo como era el médico de más alto rango en ese momento, yo tenía que coordinar todo el evento, ¿verdad?, de reanimación cardiopulmonar, y terminamos de hacer lo que teníamos que hacer y los signos vitales del paciente eran cero, ¿sí? Cero. Así que yo le dije a uno de los que estaban ahí, le digo, ¿sabes qué? Nada más corroboren que ya no tenga ritmo cardíaco y den el anuncio a la familia. Como había otro evento en ese momento, me tuve que bajar, ¿verdad? Y fui a coordinar el otro evento. Y al ratito, ¿verdad?, me encontré a la persona que le había encargado y le digo, ¿qué pasó con el señor? No, pues sí, no tenía trazo, el electrocardiograma estaba en cero. Ya dimos anuncio. Bueno, y después de un rato, ¿verdad?, 1 hora, 1 hora y media, dice una enfermera, ¿será normal que el paciente que acaba de fallecer esté roncando? Y digo, ¿cómo roncando? Venga a ver, dice. Y ya fui, ¿verdad? Y ya estaba el señor listo para ser pasado a la bolsita que tienen ahí en los hospitales. Y veo y el señor está respirando y roncando. ¿Qué pasó? No sabemos. Nunca pude encontrar una explicación lógica de qué es lo que le había pasado a ese señor. No sabemos. Ya habían pasado los efectos de los medicamentos que se pasan para que el corazón lata. Ya habíamos dejado de dar compresiones en el pecho. Ya no estábamos haciendo nada. Y ese señor tuvo tiempo. Una de mis posibles conclusiones es que no había visto a toda su familia despedirse de él y el Señor le dio unos días más para que se despidieran, porque al final de cuentas este hombre falleció. Así que sí me ha tocado ver, hermanos, que alguien vuelva a la vida después de un periodo de tiempo, ¿verdad? Pero este evento, hermanos, aún así con todo lo increíble que pueda suceder y que pueda parecer, no se compara, hermanos, al episodio, a la resurrección del Señor Jesucristo de la muerte. La fe, hermanos, del pueblo cristiano se basa en la muerte y en la resurrección del Señor Jesucristo. Esa es nuestra fe, hermanos. Hoy, precisamente que estaba dando clase a los hermanos de doctrina, me recordé de esto, hermanos, ¿sí? Por lo regular, nosotros, por nuestra cercanía que tenemos con la Iglesia Católica, algunos puede ser que hayan venido de ahí, algunos tal vez no, pero han escuchado esto. Por esta cercanía, hermanos, nosotros como cristianos muchas veces solemos ver la pasión de Cristo como nuestra razón de estar en la iglesia. La pasión de Cristo es por lo que estamos aquí.
Pero hermanos, hay un problema teológico con eso. Y el problema teológico sería que es una especie de chantaje emocional. ¿Sí? Como Jesús está en una cruz sufriendo por nosotros, ni modo que no vayamos al templo. Si alguno de nosotros dice, no, yo no voy a caer en esas provocaciones, pues podría decir, no voy al templo por eso. La misma Biblia, hermanos, nos va a explicar cuál era el propósito del Señor Jesús para ir a la muerte. Y este propósito lo vamos a encontrar en Colosenses. El apóstol Pablo va a decir en Colosenses que el Señor Jesús, con su muerte, descendió a lo profundo. Y de lo profundo, Él sacó a las potestades. Pero lo hizo con un propósito: exhibirlas públicamente, dice, en su desfile triunfal. ¿Qué está pensando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está pensando un conquistador, un militar, que fue a una guerra y regresa con lo que se llamaba un desfile triunfal. Un desfile triunfal, hermanos, era el campeón, el militar, el capitán del ejército, regresando en un caballo, y atrás de él, hermanos, venían rapados y encadenados los enemigos. Así que el apóstol Pablo se está imaginando así a nuestro Señor Jesús yendo a lo profundo, ¿verdad? Encontrando a los poderes del mal y sacándolos de su escondite para que todos al pie de la cruz vieran que Él había vencido. Y entonces, hermanos, cambia nuestra perspectiva de ser cristianos. Ya no somos cristianos porque Jesús está muriendo en una cruz, sufriendo por nosotros. Somos cristianos porque nuestro Señor venció a la muerte. ¿Qué es la muerte? Le tenemos miedo a la muerte, hermanos. ¿Sí? Si alguno de nosotros nos dijeran, tienes una enfermedad grave, te quedan días de vida, quizás habría una crisis en nuestra mente. Pensamos, hermanos, en la muerte como el fin de todo. Les decía hoy en la escuela dominical, hermanos, que la iglesia del primer siglo, ellos pensaban, ¿verdad?, que la segunda venida del Señor Jesús estaba así a la vuelta. ¿Sí? Se fue el Señor y va a regresar pronto. Tanto es así que algunos hermanos, ¿verdad?, habían incluso dejado a sus esposas porque ya iba a venir Jesús, y qué caso tenía andar teniendo esposa. Como que si la esposa, hermanos, fuera algún problema, ¿verdad?, para ser cristianos. Pero no sé qué les pasó a estos hermanos que dijeron, ya viene el Señor, la dejo. Pero nosotros, los que vivimos en el año 2024, muchas veces pensamos que nos vamos a morir y el Señor Jesús va a venir después de que muramos. ¿Sí? El apóstol Pablo en este capítulo, en el capítulo 15, va a decir algo bien interesante. La muerte es el aguijón del pecado, o es su arma del pecado. ¿Sí? ¿Qué podríamos decir desde el punto de vista teológico? Bueno, diríamos, hermanos, la mejor prueba de que el pecado sigue reinando en el mundo es que hay muerte. ¿Sí? Porque hay muerte, los cristianos sabemos que todavía hay pecado. Pero los cristianos también sabemos que hay alguien que ha derrotado a la muerte. Amén. Ahí está puesta nuestra fe, hermanos, en que Jesús derrotó al aguijón de nuestro enemigo principal, que es el pecado. Hermanos, yo pienso que como cristianos deberíamos hacer siempre este ejercicio mental. El ejercicio mental es más o menos así. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando creó al ser humano, pensó que era lo mejor que había creado. ¿Sí? Así que, hermanos, cuando Dios nos creó pensando que era lo mejor que había creado. Y hay un propósito en la creación, hermanos.
Y ese propósito es que Dios establezca una relación con sus criaturas. Uno de los problemas que yo noto, hermanos, para los que somos cristianos, es que cuando leemos el libro de Génesis, lo primero que le vamos a decir a una persona es: aquí está cómo se creó el mundo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Solo hay 6 capítulos de Génesis que hablan de la creación y de las primeras cosas que pasaron. Después de eso, hermanos, Génesis se trata de una familia y su Dios. Espero que lo vean así. La familia de Abraham y su Dios. De eso se trata Génesis. De Dios estableciendo una relación con una familia de la tierra. Y la promesa de Dios es que por medio de Abraham va a haber una gran familia de Dios. Así que el propósito de Dios para con nosotros no es llevarnos al cielo, hermanos. ¿Qué les parece? Dios no quiere llevarnos al cielo. Dios quiere establecer una comunión con nosotros. Cuando la Biblia habla de cosas celestiales y de que va a haber un cielo, lo que está diciendo, hermanos, es que se va a establecer un momento o un tiempo en donde Dios va a gobernar todo y todos vamos a estar con Él. Quienes hayan hecho la voluntad del Padre. El propósito de Dios, hermanos, siempre ha sido establecer una comunión con nosotros. Pero ha habido un problema, ¿sí? Y este problema es el problema del pecado. El pecado nos ha separado de Dios. Porque el pecado, hermanos, es algo que hace todo lo contrario de lo que Dios quiere. El apóstol Pablo en Romanos va a establecer este problema como el problema de la carne. Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, porque todo lo que no quiero hacer, eso hago. Y a veces ese grito del apóstol Pablo resuena en mis oídos como si yo mismo lo estuviera diciendo. Todo lo que no quiero hacer, eso hago. Voy en el tráfico de las 3 de la tarde en Tuxtla y un señor me rebasa por el lado derecho, que no se debe rebasar. Y yo quiero acelerarle para que no me gane. Miserable de mí, porque estoy haciendo lo que no quiero hacer, ¿verdad? Y es solo un ejemplo, ¿verdad? Del montón de cosas que uno hace cuando nadie nos ve. Hay un problema. Nuestro corazón, nuestra mente quiere relacionarse con Dios. Cuando venimos al templo, escuchamos los cantos, escuchamos las lecturas, incluso cuando oímos el sermón, muchas veces nosotros salimos de aquí con una firme convicción de establecer una relación con Dios. Pero nos encontramos con un problema. Y ese problema es el pecado, que está ahí como un virus en nuestro cuerpo y que no permite, ¿verdad?, que en ocasiones nosotros hagamos la voluntad del Dios. Eso hace también, hermanos, que muchas personas se desanimen y ya no quieren venir al templo, porque dicen: eso no es para mí, no puedo. Este vicio, este hábito, ¿verdad?, va en contra de lo que yo quiero hacer, no puedo, ya lo intenté, y dejan. La resurrección del Señor Jesucristo, hermanos, nos viene a mostrar que hay una oportunidad para vencer al pecado. ¿Saben una cosa, hermanos? No hubiera sido posible para el Señor demostrar que había vencido al pecado si Él no hubiera resucitado. Porque el pecado, hermanos, piensen un momento, una situación triste. Estamos frente a un funeral y nuestro corazón está roto, hermanos. Y está roto porque la persona que está en la caja nunca más la vamos a poder volver a ver en este plano. Y ahora piensen lo que les he dicho de establecer una comunidad. Si la vida fuera así, hermanos, de que un día nos vamos a despedir y ya no nos vamos a ver, entonces el Señor no hubiera puesto este sentimiento de que la muerte no puede ser el final.
No sé si hicieron ese pequeño ejercicio ahorita en su mente, hermanos, pero cuando estamos frente a la pérdida de un ser querido, en nuestro corazón está la sensación de que este no puede ser el final. Y no puede ser el final, hermanos, porque Dios ha dejado en el fondo de nuestro pensamiento la idea de ser una gran comunidad, una gran familia con Él. Así que cada que vamos a un funeral hay un recordatorio de parte de Satanás diciéndonos: ¿así vas a terminar tú? Por eso la muerte es depresiva, hermanos. Es triste y es dolorosa. Pero, por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo nos recuerda también constantemente: yo he vencido al mundo. Por eso cuando Él se despide de sus discípulos, les dice: les voy a dejar mi paz. Mi paz no se parece a la que el mundo les da. Y es cierto, hermanos, el mundo nos puede dar paz, nos puede dar esperanza, sí, ¿cómo no? Hace poco supe, ¿verdad?, el hijo de un multimillonario, ¿verdad?, que cayó enfermo, y este multimillonario movió cielo, tierra y todo lo posible, ¿verdad?, para que atendieran a su hijo. Ahí hay una seguridad de que si tengo dinero, tengo posibilidades, voy a resolver mis problemas. Pero el Señor Jesús está diciendo: yo no les doy la paz que el mundo les da. ¿Y a qué se refiere el Señor Jesucristo? También está el caso de otro multimillonario que decidió hacer una misión submarina, y cuando el submarino iba muy por abajo del agua, desapareció. Y toda esa familia del multimillonario, aunque movieron cielo, mar y tierra, no lo encontraron. Así que no podemos decir que había paz en la vida de esa persona. Y el resultado de la paz que el Señor Jesús ofrece es que, aunque no se parece a la que el mundo nos da, y luego dice el Señor Jesús: confíen en mí, en el mundo va a haber aflicción, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Y esta expresión, yo he vencido al mundo, hermanos, tiene que ver con esto. Vencer al mundo, hermanos, significa vencer a quien gobierna el mundo, que en este caso es el pecado y su aguijón, que es la muerte. El apóstol Pablo le está hablando a los corintios y les está diciendo que por favor recuerden lo que él les enseñó. Él les enseñó que Cristo resucitó. Quiero decirles, hermanos, que en la cultura judía y en la cultura judía helenista, que eran judíos pero ya estaban influenciados por los griegos, había muchas formas de pensar acerca de la resurrección. Habían algunas personas que la negaban. Nosotros por los evangelios sabemos que había un grupo, los grupos de los herodianos, que negaban la resurrección. No hay resurrección. Por otro lado estaba el grupo de los fariseos que sí creían en la resurrección, ¿sí? Pero también habían otros pequeños grupos, ¿verdad? Algunos grupos creían que no íbamos a resucitar con cuerpo, nada más iba a resucitar nuestra alma, porque nuestra alma es la buena. El cuerpo es el malo, el alma es la buena. Algunos pensaban, ¿verdad?, que sí había vida después de la muerte, pero que esa vida después de la muerte era solo para los que habían sido muy, muy, muy buenos en esta vida. Esto obviamente traía problemas para los hermanos de Corinto, porque algunos preferían creer que no era posible que fuéramos a resucitar en cuerpo y en alma. Así que el apóstol Pablo tiene que empezar una defensa de lo que él considera que es el evangelio. Aquí hay otra oportunidad, hermanos, para que nosotros recordemos algo. El evangelio, normalmente cuando yo le pregunto a alguien cristiano ¿qué es el evangelio?, a veces, hermanos, la respuesta es una serie de cosas que no hay que hacer. El evangelio es no seas infiel a tu esposa, vive una vida sin vicios, etc. Pero el apóstol Pablo aquí, en este capítulo, nos va a decir qué cosa es el evangelio. Vean ustedes. Dice: quiero recordarles el evangelio que les prediqué, o las buenas noticias, las mismas que recibieron y en las cuales se mantienen firmes.
Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, han creído en vano. Y dice el apóstol Pablo, aquí va lo que es el evangelio, hermanos. Porque ante todo les he transmitido lo siguiente que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahí acaba. ¿Cuál es el evangelio entonces? Cristo murió, según las Escrituras. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó, según las Escrituras. Ese es el evangelio, esa es la buena noticia. La buena noticia no es que Cristo murió por mis pecados únicamente. La buena noticia es que Cristo murió por mis pecados y Cristo resucitó. Y en la resurrección, el Señor Jesús está venciendo el poder del pecado, que es la muerte. Hermanos, hay gente, hay personas que viven atrapados por el pecado y parecen muertos en vida. En Estados Unidos, hermanos, hay una adicción muy fuerte a una droga que se llama fentanilo, ¿sí? Y han subido videos de estas personas, han hecho documentales y les han puesto, ¿verdad?, a estas personas los zombies o los muertos vivientes, porque la adicción los mantiene tan mal que se parecen a las películas de zombies, ¿sí?, que van caminando, ¿verdad?, y chocan con todo. Eso, hermanos, es muerte. No tenemos que hablar únicamente de la muerte física. También hay una muerte espiritual. ¿Cómo puede ser vida, hermanos, vivir para drogarse? No puede ser vida. Hay otros ejemplos, hermanos, donde las personas están muertos en vida. Hay personas que son adictos a las apuestas, ¿verdad? Leía el caso de una persona que perdió todo por apostar. No sé si ustedes han visto, hermanos, últimamente, si les gusta el fútbol y alguno ve fútbol, en todos los partidos ahora aparecen los casinos apostando, ¿verdad?, en vivo. Quien apuesta, ¿verdad, hermanos?, está preso, está adicto a este vicio. Y así, hermanos, podríamos encontrar un montón de cosas que mantienen a las personas muertos en vida. La depresión, hermanos, la depresión es una muestra clara de cómo el pecado nos puede mantener muertos en vida. Y no estoy hablando, hermanos, no quiero que me malentiendan, que todas las personas deprimidas son personas en pecado. No, hermanos, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que esa sensación de que no hay un mañana, que no hay una esperanza, ¿sí?, es la sensación o las ideas que el pecado quiere implementar en nuestras vidas. Detrás de la depresión hay un problema con nuestra cabeza, los neurotransmisores no funcionan bien, algunas neuronas están enfermas, pero también hay ideas, hermanos. Y muchas de esas ideas sí tienen que ver con los estragos del pecado en nuestras vidas. ¿Cuál podrían ser esos estragos, hermanos? Que alguien haya abusado de una persona que sufre de depresión. Eso es pecado, no de ella, de alguien más. Y lo ha condenado a nunca salir de su depresión porque alguien abusó de esta persona. Puede ser que una persona o un grupo en una familia se distanciaron, ¿verdad? Como yo he escuchado muchas veces, ¿verdad?, que el papá y mamá, papá e hijo o hija se distancian y les dice no te quiero volver a ver nunca, y ese día se muere, ese fin de semana se muere. Y nunca más se pudieron despedir ni arreglar las cosas. Y esas personas están sumidas en la depresión porque no se pudieron despedir bien de su familiar. Si Cristo Jesús no fuera real, hermanos, estaríamos condenados a vivir toda nuestra vida sumidos en una gran depresión
o sumidos, hermanos, en una muerte hasta que venga la muerte física, hermanos. Pero por la gracia de Dios, Cristo Jesús es real y su resurrección es real también, hermanos. ¿Quieren ver cómo Pablo justifica esto? Bueno, veamos lo que dice Pablo. Yo soy el más insignificante, versículo 9, de los apóstoles. No merezco ser llamado apóstol. Porque perseguía la iglesia. Hay algunos autores, hermanos, que creen que el aguijón de la carne de Pablo, ya ustedes saben, ¿verdad?, que en alguna carta de Pablo menciona que hay un aguijón, mi aguijón en la carne, dice, ¿sí? Una molestia. Algunos piensan, hermanos, que este aguijón en la carne es la culpabilidad que le daba a Pablo el haber perseguido a la iglesia. Yo no sé, hermanos, no voy a ahondar y decirles, eso es, hermanos, pero quiero agarrar esta idea para decirles una cosa, hermanos. Yo no sé si alguno de ustedes sufre con la culpabilidad, No lo sé. La culpabilidad, hermanos, es terrible y es un aguijón de Satanás, es una de las mentiras que utiliza el diablo para engañar a las personas. Hermanos, hagamos un pequeño ejercicio de Biblia hoy. ¿Qué dice Dios respecto al perdón de pecados? Dice, perdono tus pecados, nunca más me acuerdo de ellos y los pongo en el fondo del mar. Así dice. Entonces, ¿por qué hay personas que no se perdonan cosas del pasado? ¿Por qué? Precisamente, hermanos, porque Satanás toma esa culpabilidad y nos la pone en la cara todo el tiempo. Nos hace creer que no podemos merecer el amor de Dios por eso que hemos hecho. Y algunos autores piensan que ese era el aguijón de la carne del apóstol Pablo. La suposición de por qué esto es así, bueno, es por lo que dice acá. Yo no merezco ser apóstol porque perseguía a la iglesia, dice el apóstol Pablo. Si ustedes leen Hechos, hermanos, se van a dar cuenta que lo que hacía el apóstol Pablo era algo terrible. Dice, Lucas lo describe como un toro, ¿verdad?, que están haciendo humo por su nariz como en las caricaturas. Que dice, Pablo aún respirando amenazas de muerte, dice. O sea, Pablo era una persona aguerrida, según él estaba haciendo un favor a Dios al matar a los cristianos. Cuando leemos el relato de Esteban, sabemos que Pablo estaba ahí en primera fila. No creo, hermanos, que sea un suceso muy bonito de recordar, ¿verdad? Estar viendo las pedradas. Y si después Pablo se hizo cristiano, hermanos, como lo sabemos, como lo dice la Biblia, no creo que a Pablo le gustara mucho estar recordando a Esteban, viendo el cielo, ¿verdad?, y diciendo, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra y la gente tirándole las pedradas. No creo, hermanos, que haya sido algo agradable para el apóstol Pablo. Por eso cuando Pablo habla de este aguijón en la carne y dice, le he pedido tantas veces a Dios que me lo quite, dice. Y todas las veces me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso que dice el apóstol Pablo se parece mucho a lo que nos está diciendo hoy aquí. No merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. La gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, hablando de los otros apóstoles. Aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. El apóstol Pablo, hermanos, ve en la resurrección de Jesucristo gracia. Gracia para enfrentar el pecado. Gracia para saber, hermanos, que esta vida no es el fin. Gracia para saber, hermanos, que Jesucristo ha logrado vencer a todos nuestros enemigos. Todos. Yo me imagino, ¿verdad?, desde el punto de vista cósmico,
¿Cómo debió haber sido esa exhibición de los poderes, de las potestades? ¿Cómo desfiló ahí al pie de la cruz, hermanos, el pecado, la culpabilidad, la muerte, todas las armas que usa Satanás, la duda? ¿Sí? Le decía a los muchachos ayer, una de las cosas que más daña a una persona es la baja autoestima. Y la baja autoestima, hermanos, también puede ser reflejo del pecado. Reflejo del pecado, hermanos, porque alguien más le dijo a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes que no valían la pena, que no eran suficientes, que nadie los iba a amar. Pero por la gracia de Dios, hermanos, y por la victoria de Cristo en la cruz por la muerte, es que todos esos enemigos han sido vencidos. Y tenemos gracia. La actitud que muchos de nosotros tomamos, hermanos, frente a situaciones vergonzosas, difiere mucho de lo que el apóstol Pablo hizo en esta carta. Muchos de las personas que se niegan a veces a aceptar, a abrazar la fe, lo hacen basados en su vida pasada. Dios nunca me va a perdonar. Dios nunca va a poder transformar a una persona como yo. Ya oraron por mí todos y no cambio. Sigo atado a estos vicios, sigo atado a esta antigua manera de vivir y no cambio. Yo no soy para eso. Pero el apóstol Pablo dice que aquí hay gracia. Y el apóstol Pablo dice que la gracia que Dios le ha dado no se ha quedado sin fruto. Para el apóstol Pablo, ¿verdad, hermanos? El fruto de esa gracia representa todo lo que él ha hecho para la obra de Cristo. Imaginen ustedes, hermanos, 12 apóstoles, 11 pues, porque ya no estaba Judas, 11 apóstoles que se quedaron en Jerusalén y formaron la iglesia de Jerusalén, hermanos. Y ahora imaginen a Pablo, hermanos. Si son cristianos desde la cuna, hermanos, y ponían atención en la escuela dominical, no sé si se acuerdan de esos mapas que nos ponían que decían los viajes de Pablo, pero es un área enorme. Pablo visitó a un montón de personas. Lo que 11 apóstoles hicieron solamente en Jerusalén, Pablo lo hizo por todo el continente asiático. Incluso, hermanos, algunos de las iglesias que Pablo visitó le corresponden a Europa. Y su anhelo era ir, si se acuerdan, era ir más lejos todavía. Quería ir a España. Pero ya no pudo. Un pecador como Pablo se ve. Pablo dice: Cristo murió por los pecadores y el primero y más grande soy yo. Así dice Pablo. Un pecador así como Pablo se ve, pero que asimila la gracia de Dios a través de la resurrección, es capaz, hermanos, de hacer cosas inimaginables por el reino de Dios. Yo les diría hoy, hermanos, no batallen con la culpabilidad. Dios, créanme, hermanos, créanme, Dios no se acuerda de sus pecados. Si ustedes han estado viviendo así, hermanos, a la defensiva, de que no me hablen en la iglesia o de que yo no soy tan bueno, porque les avergüenza su pasado, hermanos, déjenme decirles que Dios, el Señor, no se acuerda de su pecado. Si Dios, hermanos, no recordó el pecado de Pablo matando a gente de la iglesia, créanme, hermanos, que tampoco se va a acordar del suyo. Y no solamente quiero en este momento, como dicen los motivadores, quiero que se perdonen. No solamente quiero que se perdonen, hermanos. Quiero que esta noche, cuando se vayan de aquí, ustedes y yo podamos decir: por la gracia de Dios, soy lo que soy.
Pero vean ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo no es un motivador más que está diciendo, me acepto como soy lo que no. El apóstol Pablo está diciendo, soy lo que soy, e inmediatamente dice, he sido de los que más ha trabajado. Que hoy, hermanos, ustedes y yo podamos dar este paso de decir, Señor, por tu perdón, por tu muerte en la cruz, perdonando mis pecados, pero por tu gracia en la resurrección, dándome poder para vencer al pecado, hoy yo quiero servir en tu reino. Quiero que uses mi vida, no sé, 20, 30, 50, 60, ¿hasta dónde llegamos aquí? 80 años, ¿verdad? 80 años. Que Dios use nuestra vida, hermanos. No hay ni una sola edad en donde Dios no nos pueda utilizar. Porque Dios nos ha perdonado nuestros pecados a través de la muerte de Cristo Jesús, pero también nos ha dado gracia, hermanos, nos ha dado gracia para que podamos vivir una vida recta delante de Él. A veces que nos quedamos en esa parte del perdón, hermanos. ¿Será que me perdonó Dios? Yo creo que no, y nos regresamos. Sí nos ha perdonado, hermanos, nos ha perdonado, pero también nos quiere dar gracia. Nos quiere dar gracia para poder completar nuestra vida en esta tierra. No se trata nada más, hermanos, de ser buenos los domingos, ¿verdad? Sino se trata de que podamos vivir una vida que agrade a Dios de lunes a domingo. Oremos, hermanos. Quiero que oremos. Y me gustaría, hermanos, si alguien ha estado batallando con el perdón de Dios, que no lo ha asimilado, ¿verdad? Cree que Dios todavía es como el SAT o como estos bancos, ¿verdad? Que nos recuerdan hasta el último centavo que le debemos. Dios no es así, hermanos. Dios ha dicho que en la cruz ha perdonado nuestros pecados. Si alguien batalla con el perdón, hermanos, creo que hoy es un buen momento para decirle a Dios, quiero que me perdones. Pero me gustaría que todos hoy, hermanos, pudiéramos implorarle a Dios que nos dé gracia para que después de haber perdonado nuestros pecados, nos ayude a trabajar para su reino. ¿Está bien? Les invito a que se pongan de pie, hermanos. Si alguien quiere gracia, puede pasar adelante, hermanos, pedírsela al Señor. O desde sus lugares, hermanos, orar por gracia de Dios para nuestras vidas. Oremos, hermanos.